Primero que todo, buenos días. Yo soy Alejandra Mota y estaré hablando del reclutamiento foráneo, esta es de manera virtual. Bueno, para empezar, el reclutamiento foráneo se refiere a que vamos a traer personas de fuera del lugar de residencia de nuestro negocio. Es decir, mi empresa está establecida en Cuernavaca, pero voy a buscar personas de otros municipios, de otros estados, de otros países, para que vengan y trabajen para mí. Primero que nada voy a hablar del reclutamiento estatal. Para esto se necesita tener en cuenta que primero tenemos que investigar cuál es el salario vigente, así como los mejores medios de difusión. Hay lugares en donde la propaganda a gran escala sirve mucho, pero en lugares pequeños, por así decirlo, pequeñas ciudades, es un poquito mejor difundir la información que tenemos, lo que estamos ofertando en menor escala con panfletos o una noticia de radio, algo que nos sirva de mejor manera. Para esto también podemos utilizar las nuevas tecnologías, o sea, anuncios en internet, en la radio, en la televisión, para así también ahorrarle un poquito a la empresa. También en este caso podemos buscar el apoyo de instituciones educativas. ¿Por qué? Porque cada estado tiene instituciones educativas que residen ahí. Estas pueden servirnos de mucho. ¿Por qué? Porque nos apoyan dando difusión o compartiendo espacios para que ahí realicemos las entrevistas. Al mismo tiempo, algunas instituciones de este tipo nos apoyan brindándonos los perfiles que necesitamos que ven en los estudiantes. Por ejemplo, yo busco a alguien que sea un estudiante de excelencia por las capacidades que tiene, capacidades intelectuales. Esto quiere decir que puedo ir a una institución educativa y solicitarle un expediente o su localización. Me lo puede dar y entonces yo puedo decir, ok, si me sirve, lo puedo contratar. Y en este caso podemos ofrecer lo que vienen siendo las becas. ¿Por qué? Porque estoy asegurando que el estudiante ahora está trabajando para mí y cuando salga también puede trabajar para mí. Es decir, estoy asegurando un trabajo a largo plazo para él y para mí, un empleado que estará de forma constante en la empresa. Bueno, aunado a esto se viene el reclutamiento municipal. Esto, como lo anterior, tiene mucho que ver con los sueldos. ¿Por qué? Porque los sueldos varían de entidad a entidad. No es lo mismo cobrar en un lugar turístico que en algún pueblo alejado de la parte central de la ciudad, ¿sí me entienden? Bueno, también hablamos de las fuentes de trabajo. Esto quiere decir, no es lo mismo trabajar en una zona industrial que en una zona agrícola. Hay que tener muy en cuenta qué zonas de trabajo son las predominantes, qué áreas, para ver si es viable reclutar en ese lugar o no. Bueno, también hay que tener muy en cuenta los antecedentes de reclutamiento. ¿Por qué? Porque antes de nosotros llevo personas buscando trabajo, llevo personas ofertando empleo. Pero ¿qué pasa? Puede que a veces su manera no haya sido la más viable o la mejor para ese tipo de población. Esto puede verse en una mala experiencia para ellos o para el reclutador. También hay que tener muy en cuenta el frente de trabajo. Esto quiere decir que vamos a prestar atención a aspectos más como en qué lugar vamos a realizar la entrevista, cuántas sillas voy a necesitar, cuánto tiempo se hace el entrevistado de su casa hasta donde yo estoy. Hay que tener muy en cuenta ese tipo de cosas, pero tomarlo también de un lado general. No voy a estar midiendo, no sé, cuánto mi distancia es de la casa de cualquier tipo de solicitante hasta donde yo quiero realizar la entrevista. No, hay que encontrar un punto intermedio en donde pues sí asegure que van a llegar estas personas, ¿no? El reclutamiento también tiene que considerar el tiempo. ¿Por qué? Porque hay veces que hay que considerar factores como si ya comió o no, si está en óptimas condiciones para responder cierto tipo de preguntas, y también si va a estar cómoda o no la persona. No es lo mismo una entrevista que dure media hora a una entrevista que dure 3 o 4 horas. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Bueno, también
en relación con esto, hablamos del reclutamiento internacional. Para esto necesitamos una autorización del Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué? Porque ellos son quienes autorizan que vengan personas de otro lado, que lleguen al país y que residan aquí, ya sea para trabajar, para estudiar, para casarse, para lo que sea. Bueno, esto tiene mucho que ver con el reclutamiento masivo que generalmente hacen empresas muy grandes, tipo, no sé, Google, Facebook, Twitter, de empresas muy grandes y en sí globalizadas, por así decirlo. Esto tiene mucho que ver con las fuentes de trabajo y los sueldos. Esto tiene mucha relación con el número de habitantes. ¿Por qué? Porque el número de habitantes va a determinar qué población estoy esperando, qué cantidad de solicitantes para la empresa, para el puesto que yo estoy ofertando vamos a tener. También hay que tener en cuenta que puede haber un reclutamiento de personal eventual. Este generalmente está dado por organizaciones especializadas. Generalmente no son tan grandes según sé, pero aportan mucho. ¿Por qué? Porque hay veces en las que el exceso de trabajo es tal para una compañía que definitivamente no puede con esto y es algo así de, oye, tú, empresa, organización especializada que sabes, mándame a alguno de tus empleados para que me ayude. Eso generalmente se da cuando hay accidentes o algún tipo de bajas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estas personas que trabajan para estas organizaciones generalmente pueden llegar a un acuerdo en cuanto a su pago, ya sea por hora, por día, o si es de manera un poquito más prolongada, podría ser por mes. Bueno, también hay que considerar mucho los permisos de trabajo. Para esto es necesario tener un contrato laboral para residir en México. Bueno, esto es más cosa del empleador, por así decirlo, porque necesita una constancia de inscripción. Esto le permite a las personas y a las empresas realizar trámites para ofertar en otro país. Por ejemplo, yo marca, supongamos Coca-Cola, soy muy grande y soy muy chida, ¿no? Y quiero reclutar en otro país, necesito un permiso que diga, pues tú puedes ir a reclutar a otro país y traerlos a México si es que es viable para ti. Entonces ya yo puedo hacerlo, pero obviamente necesito un papel que lo avale, un permiso pues pedido por el gobierno. Bueno, hay muchos trámites de la forma migratoria. De esto se encarga el Instituto Nacional de Migración. Estas normas van cambiando con el tiempo. La forma FM1, FM2 y FM3 ya no está un poquito tan vigente. La cambiaron otras dos. De residencia temporal y de residencia permanente, creo. Bueno, pero voy a hablar de momento estas que son las que vienen de la lectura. El FM1 quiere decir que va a ser una residencia temporal en calidad de estudiante o puede ser nada más de turista. Puede ser por 2 meses, 6 meses, pero pues obviamente no vas a quedarte a vivir ahí, ¿no? La forma FM2 habla de una residencia permanente para trabajo ininterrumpido, es decir, me voy a quedar, voy a vivir ahí y voy a seguir trabajando en este país. La forma FM3 habla de una residencia temporal con permiso de trabajo para los extranjeros en calidad de no migrante. Esto quiere decir, sí, voy a residir en este país, sí voy a residir, no sé, en cualquier estado, ¿no? Voy a trabajar ahí. Pero esto quiere decir que necesita que constantemente se esté renovando. ¿Por qué? Porque aún no es una residencia permanente. Y ya, eso sería todo. Gracias.